¿Quién dijo yo? Yo. Todas, Yo, ¿cierto? yo, Bueno, yo. saludamos a esta hora a Paola Colorado, ella es auxiliar de enfermería y tecnóloga en gerontología, y ella nos va a ayudar con un tema pues que es bastante delicado, pero que pasa muchísimo en los adultos mayores, y es que estén postraditos en la cama. Cómo cuidarlos, qué hacer con ellos, cómo ayudarlos, es el tema que trataremos. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias, Olga. De verdad, qué bueno que nos acompañes en la tarde de hoy. Una cosa es un adulto mayor, pero hay que diferenciar de un adulto mayor que esté postrado en la cama. ¿Cuáles son las condiciones que llevan a un adulto mayor a que tenga que estar todo el tiempo en cama? Claro que sí, mira, hay muchas situaciones. De pronto ya una persona que ha perdido toda su funcionalidad va a depender de otra persona. De pronto que haya tenido un accidente, una caída, una fractura, o alguien que esté ya en un proceso de etapa terminal, por ejemplo. Estas serían condiciones para estar totalmente Postraditos dependiente. todo el tiempo. Yo quisiera hacer como una similitud, obviamente guardando las proporciones, pero yo sí como que en mi época de joven yo me acordaba que yo llegaba un fin de semana y yo me podía quedar todo un día en una cama, pero yo ya sentía luego que tenía dolor en la espalda, que habían ciertos movimientos que se dificultaban, de hecho hasta una sensación de mareo. No quiero imaginarme qué pasa con alguien que ya tenga que vivir el resto de su vida postrado en una cama. O sea, ¿qué pasa con el cuerpo o de aquellas personas que tienen esta condición? Sí, o sea, usted mientras esté bien, usted se siente cómodo en una posición y al momentico se cambia, pero una persona que se ve obligada a estar en su cama todo el tiempo debe depender de otra persona. Entonces, todos los sistemas empiezan a tener alteraciones. Ejemplo, el sistema circulatorio, por allí pueden estar andando coagulitos de sangre y están haciendo de las suyas, ¿cierto? En el sistema pulmonar empiezan a acumularse secreciones y posiblemente generan infecciones respiratorias. En la parte muscular, como hay pérdida muscular, entonces ya se va debilitando, Distonía, ya no sí, se va, exacto. sí, se va perdiendo el tono muscular. Se va perdiendo el tono, también la masa muscular en los huesos que genera osteoporosis. En la parte de las articulaciones, pérdida de movilidad, entonces la persona se anquilosa, que quedan prácticamente inmóviles. Se vuelve rígida, sí. Sí. A nivel emocional también, porque al verse usted dependiente de otra persona, esto le va generando ansiedad, depresión, como lo mencionó ahorita la psicóloga. Entonces, bueno, y hay una no menos importante y que requiere de pronto de mucho más manejo, son las úlceras por presión. Antes de ir a las úlceras por presión, que también son conocidas como las escaras, ¿cierto? Escaras. En las escaras del paciente que está postrado en la cama, me gustaría devolverme un poquitito y hablar acerca de cómo podemos nosotros ayudarles a esos pacientes en cada uno de los aspectos. Por ejemplo, en el tema de la circulación, ¿existen masajes, cremas o algo que le pueda ayudar al paciente a que su circulación continúe manejándose bien? Lo mismo en el tema pulmonar y todo, de pronto ayudarlo a cambiar la posición y que esté más paradito por épocas. O sea, ¿cómo les puede ayudar todo el paciente dependiendo, obviamente, para cuidarle todos estos sistemas de los que nos estabas hablando? Sí, señora, vea. De pronto en esa parte pulmonar, mantenerlos en una postura sentados con almohaditas, más o menos de 40 a 45 grados, hacer con ellos ejercicios de respiración suaves, hacer ejercicios con ellos. Lo ideal es que muevan todas las articulaciones. Yo me llevo una base de que puedo empezar de los pies a la cabeza o de la cabeza a los pies. Lo fundamental es que desde que la persona pueda tratar de que él haga los movimientos, porque eso genera autonomía. Claro. Pero si no es capaz es ayudarle uno, pero con mucho cuidado de no ir a lastimar a la persona, de dejarlos pues Pero con todo porque vemos morados. que los huesitos ya están muy débiles Muy también, débiles, entonces hay que tener entonces cuidado. Vamos Ay, a lesionar. Yo me quedé con la sensación de las úlceras por presión. Sí. Sí, esa es una parte complicada porque muchas veces no sabemos cómo manejar un usuario y lo dejamos todo el día ahí acostadito en una misma posición, Sí. ¿cierto? Entonces, eso tiene mucho manejo. En cuanto a las úlceras, tenemos muchas recomendaciones. La piel debe estar muy limpia, muy seca, ropa cómoda, suave, que no genere arrugas.
aplica para los tendidos de Desde las camas. sábanas hasta la ropa de cama del paciente. Sí, ustedes han visto en los hospitales que se maneja una sábana atravesada, Sí, sí. eso se llama una sábana de movimiento y es la que nos facilita movilizar al paciente que está en la cama. Entonces en la casita podríamos poner también una sábana atravesada del todo, porque eso nos va a permitir, o sea, como... Sí, Como soliviar, palanca. dirían en los abuelos es de como si nosotros. fuera una Como una palanca. palanquita para que nos pese menos el paciente y poderlo voltear de a ratico, ¿cierto? Es muy importante hidratar la piel. De pronto después del baño o varias veces al día, hacer masajitos con la crema que tenemos comúnmente en la casa. Ahora, si nosotros vemos áreas enrojecidas en esas partes, no debemos masajear, Ajá. ¿cierto? Hidratarnos muy bien con ¿Qué los pasa ya líquidos. cuando la herida es una herida abierta? O Ahí sea, sí, llego yo, volteo al paciente y ¡fum! Le veo una heridita. ¿Cómo empiezan las úlceras? Sí. Con una zona enrojecida. Ajá. Luego se va a ver una ampolla. Finalmente vamos a ver como una costra oscura. ¿Qué quiere decir? Que ya el tejido está muerto. Y que ya para adentro el músculo y el hueso está afectado. Ajá. Eso duele mucho. Eso duele, eso duele. Entonces lo que tenemos que hacer es, cuando notemos el enrojecimiento, inmediatamente vamos a voltear al paciente, que no esté otra vez Sobre haciendo el área, presión sí. sobre el área. Y también lo podemos utilizar, si lo vamos a poner para el mismo lado, cojincitos o cosas que puedan ayudar a elevar y que no roce esa o sea, que no zona tenga la con el- presión directamente Sí. contra la Elevar. cama o el área pues Esos afectada. cojines grandes que se usa para las mujeres en embarazo podrían servir también, ¿sí sabes cuáles son? Sí, 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 Ah, sí. pues yo sé que tú Sí, debes también. saber. Esos que son grandotes, grandotes que se los ponen desde los piernas hasta arriba, eso nos pueden ayudar. Hay gente Sí, el que cambia maridos. Hay gente que utiliza bolsitas con agua Ajá. y las envuelven en sabanitas también. Ajá. Pero eso ¿Qué está otras mal. recomendaciones generales debo tener si tengo un paciente postradito en cama? La nutrición es muy importante. Estarles dando fibra, los líquidos que más o menos son de 1,5 litros a 2 diarios, porque una persona malnutrida tiende a tener la piel todavía más expuesta a estas úlceras. Y una persona que no se mueve, su digestión tampoco se hace de la manera correcta. Es por eso que la fibra Esa es es tan otra importante. cosa que se altera, el sistema digestivo, por eso debe de ser una buena alimentación. Ahora, si el paciente no puede masticar, hay que consultar con el médico a ver qué otras opciones tenemos, si por sonda o no sé. O sea, creo que el proceso, lo más importante es el tema de la observación, el acompañamiento, porque es que de todas maneras frente a ese tema pues depende totalmente de alguien más y poder estar observando los cambios del cuerpo, además el cuerpo habla. Sí, o sea, total. es demasiado evidente cuando uno está pendiente de algo, saber realmente lo que está pasando para actuar inmediatamente. Esos cambios posturales son muy importantes, no es dejar 2-3 horas a una persona en una misma posición, máximo, y yo diría que es mucho, 2 horas, que es mucho. Máximo, o sea que hay que estar muy pendiente. Sí. Otro día tienes que venir para que hablemos del cuidado, Sí. pero de los cuidadores. Sí, señora, Porque el es muy estrés y importante. cansancio de los cuidadores es tremendo. Claro, Olguita, cuando quieras. Me encanta, de verdad. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? Estamos acompañados con el número 2 al final. Recordemos que la ñ no funciona en la red, entonces es acompañados.com. Acompañados.com. En Y así estás Instagram, también en Instagram, Facebook, en todo. web. Ahí los O por WhatsApp al 317-250-0442. Por si tienen alguna duda o alguna consulta para que llamen. Entonces, gracias de verdad Gracias, por Paola, por estar con acompañarnos. nosotros. Gracias a ustedes por el espacio.